Pero Suele, bueno, suele suceder. Adelante, Ricardo, muchísimas gracias. muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a Metis Asesores, a la Consultoría Legal y Administrativa, por esta nueva invitación que nos formulan para poder participar con un tema que atañe a todos de una u otra manera, a quienes vivimos en sociedad, vivimos en alguna ciudad, porque el tema de la seguridad vial y la prevención de accidentes está latente con todos nosotros a lo largo de nuestra vida. Me gustaría empezar esta plática con una frase que decía el distinguido maestro de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Guillermo Colín Sánchez. En este país todos sabemos de derechos, mas no de obligaciones. Esa era la frase con la que el maestro siempre nos empezaba su clase en Derecho Penal, y estoy hablando de hace más de 30 años. En este país todos sabemos de derechos, menos de obligaciones. Y ahorita les voy a decir a qué se debe este comentario. Permítanme tantito. Ok. Perdón. Ok, vamos en este tema de los siniestros viales, que todo el mundo hemos de una u otra manera escuchado, sobre todo porque el público en general lo asocia mucho con las aseguradoras. Hay un siniestro, lo primero que se piensa es una aseguradora, porque es el término que se ha estado usando normalmente en los medios de comunicación, en las publicidades. Pero bueno, el tema que nos implica, que estamos ahorita por desarrollar, está vinculado a los siniestros viales y la seguridad vial, y lo estamos viendo desde un enfoque de salud pública. Aquí en este sentido vamos a ver qué se entiende por salud pública. El maestro Ramón Eugenio Paniagua, quien es un profesor de la Universidad de Antioquia, señala que la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de las instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Entonces, este tema de la salud pública lo queremos abarcar en el tema de la seguridad vial, la prevención de los accidentes y los siniestros viales. Para ello, vamos a definir qué se entiende por un problema de salud pública. Este concepto es la circunstancia que afecta de manera directa y negativa el bienestar de los individuos y de la población en general, que requiere un estudio que abarque la magnitud o su letalidad. Entonces, si analizamos estas dos definiciones, veremos que el tema de los accidentes viales, que el tema de la seguridad vial puede encajar perfectamente en el tema de salud pública. ¿Por qué? Porque a la hora de que se registra un siniestro vial, es muy común que existan lesiones, que existan discapacidades físicas o incluso disfunciones a causa de los siniestros viales. El siniestro vial no nada más está vinculado con el choque de carros o con un accidente vehicular, está también enfocado a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, quienes son los que en ocasiones salen más perjudicados con relación a un siniestro vial. Por eso, enfocado el tema de los accidentes o el tema de los siniestros viales a la salud pública, es un tema trascendental que debe ser atendido por el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, de manera particular y en la perspectiva que estamos viendo a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de cada uno de los estados de la República Mexicana. El tema que nos ocupa está estrechamente vinculado a la Ley General de Salud. La Ley General de Salud establece las bases a través de las cuales se van a aplicar las políticas públicas en beneficio de la población para salvaguardar su salud. Si revisamos el artículo 4 constitucional, ahí se señala el derecho que tiene toda persona que reside en el territorio nacional a la salud. Entonces, los siniestros viales que estamos ahorita analizando están vinculados y quedan comprendidos del término accidente. Y la misma Ley General de Salud nos señala que el accidente habrá de entenderse como el hecho súbito que ocasiona daños a la salud
y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. Este es el concepto que la Ley General de Salud establece para el accidente. La acción en materia de prevención y control de accidentes, dice la ley, comprende el conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes, la adopción de medidas para prevenir accidentes, el desarrollo de investigaciones para la prevención de los mismos, el fomento dentro de los programas de educación para la salud, la orientación a la población para la prevención de estos, la atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de ellos y la promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de accidentes. Este concepto, que ya es muy antiguo, fue un gran avance en su momento. ¿Por qué? Porque los accidentes ya podían ser atendidos desde una perspectiva de salud. Como se los dije anteriormente, un accidente o una colisión vial puede generar una lesión, puede generar una discapacidad que va a ser permanente en muchas ocasiones, o la misma muerte de quienes sufren este tipo de circunstancias. El tema de los siniestros viales está estrechamente vinculado con la prevención de accidentes en este sentido, y se entiende esta como una función que se realiza en primera instancia por el Estado a través de sus instituciones. Y esto no nada más le corresponde al Estado, sino que también tiene una participación del sector público, del sector social y del sector privado para las formas de organización que se van a llevar a cabo para prevenir accidentes. En este sentido, la prevención de accidentes encuentra su fortaleza en la creación de un órgano colegiado que determinó la ley en su momento y que se le denominó Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Este es un órgano colegiado en el que participan más de 11 dependencias del Ejecutivo Federal actualmente, entidades paraestatales y también organizaciones de la sociedad civil, como lo viene siendo la Cruz Roja Mexicana. Este órgano colegiado está presidido por el secretario de Salud y tiene como finalidad llevar a cabo y establecer acciones para prevenir accidentes. Debemos de tomar en cuenta que este órgano colegiado tiene un antecedente muy importante a nivel mundial, porque en 1987 se creó este órgano y en ningún otro país del mundo había algo establecido como tal. Podemos decir que México estuvo a la vanguardia en ese entonces en el tema de prevención de accidentes, cuando todavía no era tomado como un tema trascendental por parte de la Organización de las Naciones Unidas o incluso de la Organización Mundial de la Salud. De ahí que cuando se creó este órgano colegiado, podemos decir que México ha estado a la vanguardia y se adelantó años atrás para atender este tema. Tal cual como sucedió con la Constitución de 1917, que fue de las más avanzadas en su momento al considerar derechos sociales. Ahora, ¿qué habremos en un siniestro vial? Genera diversas consecuencias, entre ellas, pues las lesiones. Y digo diversas consecuencias porque están en el aspecto legal, la reparación del daño o la comisión de un delito, pero estamos en el aspecto de salud pública y vamos a ver qué se entiende por las lesiones, que es lo que principalmente sucede. Cuando hay un accidente vial y dicen, tuve un accidente, choqué, lo primero que preguntamos es, ¿estás bien? ¿Tienes alguna lesión? ¿Te pasó algo? Entonces, vamos a ver qué se entiende por lesión. Este concepto es cualquier daño o impedimento corporal específico e identificable resultado de una exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o química o de la ausencia de elementos esenciales como el calor y el oxígeno. Entonces, este tema de las lesiones puede ser clasificado en dos aspectos, porque las lesiones que tienen su origen en una causa externa tienen una doble vertiente. Pueden ser intencionales o no intencionales. Las intencionales son aquellas en las que hay una acción humana realizada de forma premeditada y destinada a causar un daño, ya sea autoinfligido, como viene siendo el suicidio, o provocado a otras personas. Aquí vemos el carácter volitivo para que esa lesión suceda, es decir, hay la intención de generarla. Y las no intencionales es la ausencia de ese carácter volitivo, porque no hay una intencionalidad implícita o explícita, recordemos esas dos características, de causar un daño, por lo que tradicionalmente han sido denominadas
lecciones accidentales. Ese término de accidentes es muy común y lo traemos desde que nacemos. Cuando empezamos a hablar, sucede algo, decimos, es que fue un accidente, perdona. Vivimos con ese concepto siempre en el subconsciente. Cualquier cosa que sucede fue un accidente, discúlpame. Entonces, este concepto lo tenemos que definir bien y delimitar para poder entender qué es lo que pretende regular la Ley General de Salud en cuanto a la prevención de accidentes. La clasificación de las lesiones, como yo se las decía, pues ahí la podemos ver en esta gráfica, las lesiones no intencionales y las lesiones intencionales. Dentro de las lesiones no intencionales vamos a encontrar las lesiones causadas por el tránsito, las caídas, las asfixias, el envenenamiento, ahogamiento y las quemaduras. Dentro de las lesiones causadas por el tránsito encontramos las ocupantes de vehículos de motor, las personas que vienen en el interior de un auto, del peatón, el ciclista y el motociclista. Y en las lesiones intencionales encontramos las interpersonales o las autoinfligidas. En las interpersonales encontramos la violencia familiar y las agresiones, y como lo son el abuso del adulto mayor, el abuso infantil y la violencia de la pareja. Y en las autoinfligidas encontramos el suicidio. Entonces recordemos, las lesiones no intencionales no tienen un carácter volitivo, y en las intencionales sí existe el carácter volitivo. Hay la intención y el deseo de generar una lesión. ¿Qué se entiende por un accidente vial? Es el hecho súbito no intencional, porque no hay esa voluntad. Nadie toma su auto para decir me voy a estrellar o voy a atropellar a una persona, producido por uno o más vehículos en movimiento que ocasionan lesiones, discapacidades o la muerte a personas y daños a los bienes materiales. Estos daños a los bienes materiales es donde siempre vinculamos los siniestros viales con el carácter de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque ellos son los que usan más este concepto de siniestros viales. Pero con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se publicó en mayo, ya se adopta ese concepto de siniestros viales. Ahora, como yo les decía, la lesión causada por el tránsito es todo traumatismo o lesión mortal o no que se ha producido como resultado de una colisión en la vía pública en la que se ha visto implicado al menos un vehículo en movimiento. Todos de una u otra manera utilizamos un vehículo, un camión, un transporte público. Todos en algún momento somos peatones. ¿Por qué? Porque pues, hay que bajarse del vehículo y caminar a nuestro trabajo, a nuestra casa, para ir a un centro de diversión. El uso de bicicletas cada vez es más común. ¿Por qué? Porque el tránsito que tienen las grandes ciudades impiden una movilidad más rápida. Entonces la gente ha adoptado por usar bicicletas o utilizar más las motocicletas. Es aquí donde hay que destacar un aspecto muy importante que debe de considerarse. Las grandes sociedades, y sobre todo casi todas las sociedades actuales, tienen una característica que es la sobrepoblación. Cuando hay una sobrepoblación es más difícil regular a una sociedad. Por eso hemos visto actualmente que hay mayores accidentes con las bicicletas. ¿Por qué? Porque es una cantidad impresionante de gente que usa la bicicleta. Hay mayor cantidad de accidentes en motocicletas. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de gente circulando en las motos. Los carros, lo mismo sucede. El periférico parado, la gente desesperada, se meten para acá, se meten para allá, y eso de una u otra manera va a generar un accidente. Entonces, quienes hemos tenido la oportunidad de estar manejando en el periférico y queremos cambiar de carril, hay que estar muy atentos al espejo retrovisor, porque de la nada puede salir un motociclista y a la hora de virar a la derecha, seguramente habrá un accidente con una motocicleta. Entonces, estas grandes sociedades que están sobrepobladas son difíciles de regular en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hay quien las vigile, no hay quien aplique las sanciones para cada caso específico. Recordemos que Aristóteles decía que una forma de gobierno excelente y perfecta solamente la tiene Dios, que gobierna para cada uno para cada uno en lo individual. Entonces consideraba que las democracias no eran las mejores formas de gobierno. ¿Por qué? Porque no se podía gobernar a las masas de una forma tan fácil. Entonces, pues bueno, ante una sociedad como la nuestra y como la de las grandes ciudades,
Existen estos caracteres complejos en cuanto a la movilidad, en cuanto a la seguridad vial y a la prevención de los accidentes. La seguridad vial y consecuentemente los siniestros viales son un tema transversal que involucra a diversos actores. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder atender el tema de la seguridad vial, que para poder atender el tema de la prevención de accidentes y el tema de los siniestros viales, se necesita de la participación de diversas instancias, tanto de carácter público, de carácter social y de carácter privado, porque el Estado no puede con todo el paquete para poderlo resolver. Entonces, ahí la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil bien constituidas participen en estas acciones que el Estado lleva a cabo en base a la ley. Es también importante que las empresas privadas contribuyan con sus experiencias, contribuyen incluso con recursos privados para poder impulsar estas acciones. Entonces, la seguridad vial y los siniestros viales son un tema transversal y esto se refiere a las medidas adaptadas para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas por el tránsito a través de una coordinación y colaboración intersectorial. En otras pláticas yo les había comentado que la ley de planeación le permite al Estado celebrar convenios de coordinación, concertación y colaboración para poder llevar a cabo sus planes y acciones de gobierno. Entonces es aquí donde interviene el tema transversal. Es un término de reciente creación, el tema de transversalidad, pero se refiere propiamente a eso, a la coordinación, a la colaboración y a la concertación que debe de existir dentro de una sociedad. Entonces el Estado cuenta con los elementos necesarios y la base legal para impulsar este tipo de acciones transversales. La seguridad vial es un tema transversal que involucra a diversos actores. Para ello, se puede mejorar la legislación de seguridad vial, creando un ambiente más seguro, accesible y sostenible por los sistemas de transporte. Es fundamental que los países implementen medidas para crear vías más seguras, no solo por ocupantes de carros, sino también por los usuarios vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerables? Que están más expuestos a un accidente vial, como son los peatones, ciclistas y motociclistas. Esto es lo que ha dado a conocer la Organización Panamericana de la Salud en relación a este tema. En el 2010, la ONU declaró el Diseño de Acción por la Seguridad Vial, en la que se pretendía priorizar el tema de la seguridad vial en todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. México no fue la excepción. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en el que se decretaba el Diseño de Acción por la Seguridad Vial y se establecían diversas acciones por parte del Estado para poder impulsar este tema de la seguridad vial. Fue un tema un tanto laborioso. ¿Por qué? Porque, como les comento, ha tomado relevancia en los últimos años el tema de la seguridad vial y a veces hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, de lobbying, de cabildeo, para poder convencer a los diversos actores políticos que el tema de la seguridad vial, que los siniestros viales sí son un tema de salud pública. Cualquiera, como yo les decía hace rato, dicen, ¿y qué tiene que ver un accidente con la salud pública? Pues bueno, ya quedó demostrado. No es tanto en sí el choque material de los carros, sino las consecuencias que esto provoca en los ocupantes, en las personas. Entonces, México se sumó a este diseño de acción por la seguridad vial y en 2010 y 2020 se estuvo trabajando arduamente desde la Secretaría de Salud para impulsar las políticas públicas que tendieran a disminuir las lesiones, las discapacidades y defunciones a causa de los accidentes viales. Tengo que ser honesto, el trabajo fue muy arduo por parte de todos los que colaboraron en este tema a nivel nacional, pero la falta de recursos humanos, la falta de recursos materiales y recursos presupuestales, pues tienen un límite y, pues bueno, a veces no alcanzan los recursos asignados para lograr el objetivo que ha planteado la Organización de las Naciones Unidas. Por eso es importante seguir trabajando en este tema. Bueno, también se consideró que la seguridad vial es dentro de los temas prioritarios en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Internacional 2030. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? El nombre correcto es Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
y fue aprobado en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social, ambiental de todos los estados de los miembros de las Naciones Unidas, que al día de hoy son 193, 198 estados miembros, y que la suscribieron. Y es una guía que sirve para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. Entonces, en este proyecto se incluyó a la seguridad vial como un tema que permitiría garantizar una vida sana y promover el bienestar para para todos y en todas las edades. Ajá. Entonces su objetivo para 2020 era reducir a la mitad el número de muertes y accidentes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo y lograr que los ciudadanos y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Sobre todo inclusivos, es un término que estamos viendo que está muy de boga hoy en día. Y pues bueno, no eres inclusivo en tu trabajo, no eres inclusivo en tus proyectos. Es un tema y los conceptos que deben de abarcar todos los aspectos de la sociedad, en el caso de México, que deben ser abarcados para poder tener una mejor forma de vida. Para 2030 se requiere proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular la ampliación del transporte público. Prestado a especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, como son las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Entonces, el objetivo de esto es la ampliación del transporte público. ¿Por qué? Porque un transporte público puede sustituir el uso de 20, 30 carros, la generación de menos contaminantes al medio ambiente, un transporte sustentable. Entonces, esto es lo que se pretende con esta Agenda Internacional 2030. Y también proporcionar acceso universal a zonas verdes, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Si se fijan, todo esto está de una manera concatenada para procurar que se amplíe este transporte público y al mismo tiempo se dejen de generar emisiones contaminantes al ambiente. Segundo, el uso en menor proporción del carro. Tercero, que las personas tengamos una mejor convivencia y que las bicicletas, los motociclistas, los carros, los peatones, podamos tener una convivencia armónica en pro de salvaguardar la salud de todos nosotros y de la salud pública. El pasado 17 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. México no tenía una ley de esta magnitud. ¿Por qué? Porque se dejaba todo a las autoridades locales para regular este tema. Hoy en día se han sentado las bases legales para impulsar reglamentos y leyes secundarias en materia de movilidad y seguridad vial. Esta ley tiene por objeto establecer bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Ajá. Entonces, pues bueno, no tiene caso repetir todo lo que dice la ley. Quienes estén interesados pueden acudir a la página del Diario Oficial de la Federación y ahí buscar la Ley General de Movilidad y Seguridad. Este trabajo se viene realizando desde 2010 en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud. Tuve la oportunidad de participar en las gestiones que se realizaban en su momento para impulsar esta ley. Siempre se tuvo la visión, la idea de poderlo impulsar, pero por diferentes circunstancias no se pudo elaborar una ley. Fue hasta hace 4 años que en la Secretaría de Salud se firmó un acuerdo que se envió a la Cámara de Diputados diciendo que está de acuerdo en la autoridad sanitaria para que se impulsara una ley general de movilidad y seguridad vial. Transcurrido el tiempo, se elaboró esa ley y si bien es cierto que esa ley tuvo diversos actores políticos, sí encuentra su origen en la Secretaría de Salud cuando se pretendió impulsar desde el año 2010.
Entonces, esta ley es un gran avance, habrá que estudiarla a detalle, analizarla para poder adecuar las demás leyes estatales y municipales a las bases generales. Desafortunadamente, esta ley tiene un amplio porcentaje en materia de movilidad y un porcentaje muy bajo para regular la seguridad vial. Bueno, las leyes tienen el carácter de ser perfectibles, entonces habrá que trabajar más para poder regular la seguridad vial al grado que pretendamos. Pero vuelvo a repetir, la regulación de la seguridad vial debe conllevar obligaciones y debe conllevar derechos. No es que yo, porque traiga mi carro, me puedo meter por las calles como yo quiera. No es porque yo traigo mi carro o mi camioneta que puedo saltarme los altos y no respetar el paso de peatones. No es porque yo use mi motocicleta y me puedo meter y zigzagueando entre carros porque me puedo mover más rápido. No es porque yo traiga mi bicicleta y puedo andar acá y me puedo meter en tal calle. No. Para poder tener una sociedad en orden, necesitamos respetar las leyes y debemos observar nuestros derechos que la ley nos otorga y nuestras obligaciones. Precisamente desde la Biblia se establece en el Deuteronomio, no hay libertad si no hay ley. Entonces es importante atender ese principio para poder tener una sociedad armónica. Ahora bien, de acuerdo a esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, le otorga ciertas atribuciones al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud para trabajar transversalmente con otras dependencias. Entre ellos, en términos generales, debe de elaborar guías de práctica clínica y protocolos para la atención médica prehospitalaria a causa de siniestros de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo habrá de atenderse a las personas en el lugar donde se llevó a cabo el siniestro hasta en tanto llegan a un hospital? De manera particular, pues esto está representada por las ambulancias y el personal que labora dentro de ellos. También es realizar campañas en coordinación con el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial en materia de prevención de siniestros de tránsito, así como evitar manejar bajo el influjo del alcohol. Y para ello, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial le da atribuciones a la Secretaría de Salud para que todo lo relacionado con la detección de alcohol al momento de manejar, se atiendan los lineamientos y las directrices que establece la autoridad sanitaria. Si lo vemos en la fracción 6, dice fijar los límites de alcohol en la sangre y aire expirado, con base en lo establecido en el artículo tal, que deberán ser los referentes en los operativos de alcoholimetría en todo el territorio nacional. Entonces, esta Ley General de Seguridad Vial le permite a la Secretaría de Salud llevar a cabo acciones también y trabajar en pro de la seguridad vial. Si bien es cierto que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial toma otra directriz en relación a este tema, también lo es que la Secretaría de Salud es la facultada en términos de la Ley General de Salud para atender todo lo relativo a la prevención de accidentes. De ahí la importancia que reviste este tema. Es también importante que como consecuencia de esta ley se pudiera fortalecer al órgano colegiado que les mencionaba, que es el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para darle mayores atribuciones, para darle atribuciones coercitivas y que se puedan cumplir sus acuerdos en pro de la población en general. Entonces, pues bueno, hay mucho tema que trabajar todavía y pues al mismo tiempo impulsar a través de la coordinación con los diversos sectores de la sociedad para fortalecer este órgano colegiado que actualmente existe y que, pues bueno, toma realce con esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a darle atribuciones al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Ahora, para poder entender un poquito más este tema, ¿qué es un siniestro vial o de tránsito? Es cualquier suceso, hecho, accidente o evento en la vía pública derivado del tránsito vehicular y de personas, en el que interviene por lo menos un vehículo y en el cual se causan la muerte, lesiones, incluidas en las que se adquiere alguna discapacidad o daños materiales que puede prevenirse y sus efectos adversos para atenuarse. Como vemos, aquí se está contemplando todos los usuarios de las calles y de la vía pública.
Entonces, el siniestro vial está presente con nosotros, porque seguido vemos en los medios de comunicación pues, que hubo tal accidente en tal carretera, que hubo desafortunadamente una persona atropellada, que hubo una defunción por exceso de velocidad, por el consumo de alcohol. Pero bueno, también es importante tener presente para comprender el tema de los siniestros viales qué se entiende por vehículo. Y la ley nos señala que es el modo de transporte diseñado para facilitar la movilidad y tránsito de personas o bienes por la vía pública, propulsado por una fuerza humana directa o asistido para ello por un motor de combustión interna, eléctrico o cualquier fuerza motriz. Aquí, el vehículo de transporte puede comprender incluso desde una patineta, desde unos patines. ¿Por qué? Porque de una u otra manera guardan relación con peatones, pueden ser vinculados con el uso de las calles y pues esto puede derivar también en un accidente que esté vinculado o esté relacionado con cualquier usuario de la calle, llámese vehículo, llámese peatón, ciclista, motociclista. Estos dos conceptos habrán de ser en los términos que de manera constante y permanente habrán de predominar en cualquier norma que regule la seguridad vial y tenga por objeto final prevenir los accidentes. Aquí vamos a ver que los percances viales son un problema grave de salud pública en todo el mundo. Y, pues bueno, para no repetir lo que dice la gráfica, basta con entender que cada 24 segundos hay una muerte en las carreteras. Por lo que se puede ver, los porcentajes son muy altos y mueren personas al año en cantidades de 1.35 millones que no debieron de haber fallecido por los accidentes. De ahí la importancia de considerar que los accidentes pueden llegar a ser prevenibles en todo momento. Es, como les repito, es un tema que se debe de trabajar arduamente y analizar, gestionar, colaborar con las instancias, llevar a cabo actividades de lobbying, ya lo veremos al final qué es lo que se sugiere que se haga para poder llevar a una debida coordinación. En este contexto nacional, los usuarios vulnerables de las vías son quienes más mueren. ¿Y quiénes son estas personas, los usuarios más vulnerables? Se entiende que es el grupo de usuarios de las calles o caminos que están expuestos a un mayor riesgo dentro del sistema de tránsito, ya que tienen un alto riesgo de ser seriamente lastimados o incluso de perder la vida en caso de sufrir un accidente de tránsito, dado que se caracterizan por no tener una protección exterior. Entonces, en este caso, la desproporción que existe entre un vehículo y un peatón es muy alta. Entonces, el grupo vulnerable es el peatón. En segundo lugar, pues tenemos a los infantes, quienes, sin tener todavía la pericia necesaria, son víctimas de los accidentes viales. Una persona en discapacidad también es víctima y forma parte de un grupo vulnerable en nuestra sociedad y es usuario de la calle. Entonces, el tema a tratar es más complejo de lo que lo vemos normalmente. Es muy triste que cuando sucede un accidente y dicen, es que fulanito tuvo un accidente y desafortunadamente perdió la vida, la respuesta que normalmente se da, no sé, es incluso falta de tacto, es decir, pues ya le tocaba. Entonces, si ustedes analizan esa respuesta, pues, ¿qué estamos diciendo? Estamos vencidos, ya le tocaba. No, los accidentes pueden ser prevenibles a toda costa y hay que trabajar para ello. De ahí la importancia que nuestras autoridades, que la misma sociedad, que las empresas, los grandes empresarios, dueños de los capitales, participen activamente en esto. Entonces, pues bueno, hay un reconocimiento significativo en la Organización de las Naciones Unidas en el trabajo que se ha hecho en los países. Y pues bueno, pues ¿qué quisiéramos? Que ya se hubiera trabajado en grandes cantidades de reformas legales, políticas públicas, acciones gubernamentales. Pero pues bueno, hemos empezado ya a trabajar en este tema y debemos de seguir esforzándonos para lograr el fin último, que es salvaguardar la salud pública. Aquí vemos a los grupos vulnerables. Hay un transeúnte con discapacidad, hay los peatones en general, los motociclistas, que ahorita van a darse cuenta que tiene un factor de riesgo muy grande esta fotografía, las personas que usan las calles en las bicicletas, los peatones. Entonces, estos forman parte de los grupos vulnerables.
Aquí tenemos que México se encuentra dentro de los 10 principales países en el mundo con más muertes por percances viales. Es la primera causa de muertes en niños de 5 a 9 años. Es la segunda causa de muerte en niños y jóvenes de 10 a 29 años. Es la segunda causa de orfandad en México. 44 personas mueren al día y 298 resultan lesionados. Esto es un informe de la Secretaría de Salud de 2017. 16,185 vidas se perdieron por percances viales cada año y 45% son víctimas, de estas víctimas son peatones. Entonces, como pueden ver ustedes, el problema es más grande en nuestro país de lo que podemos imaginar. Y estas personas que tuvieron las lesiones, las discapacidades y defunciones, no debieron de haberlo tenido. Si se hubiera tomado en cuenta una educación, si se hubiera tomado en cuenta acciones y se hubiera respetado la ley para prevenir los accidentes y mantener la seguridad vial. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que generan siniestros viales y ocasionan lesiones, discapacidades y defunciones a causa de accidentes? Pues estos son, y ahorita que los veamos, se van a dar cuenta que es algo que vemos volteando la cara en cualquier parte de la ciudad, en cualquier calle. Uso de celulares mientras se maneja. No uses el celular porque vas a tener un accidente. No, yo tengo mucha pericia para manejar y usar el celular. El no uso de cinturón de seguridad. Me compro una camisa que tiene marcada aquí con color negro un cinturón y puedo manejar tranquilamente. Es que me apriete y no me deja respirar bien. Conducir bajo los influjos del alcohol o psicotrópicos. No pasa nada. Total, son unas cuantas copitas y veo bien y tengo toda la pericia necesaria. El exceso de velocidad. No, bueno, pues es lo que más le gusta a las personas, el exceso de velocidad. Tenemos una inclinación muy particular a esta condición de seguridad, del exceso de velocidad. Nos gusta mucho ver películas de carros de carrera, nos llama mucho la atención películas relacionadas como lo es recientemente Top Gun, porque se habla de la velocidad que se desarrolla un avión. Tenemos una inclinación muy particular a esta parte de los vehículos de motor, la velocidad. El no uso de sillas portainfantes, es decir, las sillitas que se le ponen a los carros para que los niños vayan sentados, normalmente no existe. Normalmente los papás llevan al niño adelante, sentado en las piernas del copiloto. A la hora de un accidente va a ser el primero que va a salir disparado del carro. Y el no uso de cascos en motociclistas. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía en 2018 publicaron en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana que regula los cascos en motociclista. Se actualizó esa norma oficial mexicana, costó mucho trabajo, ahí tuvimos la participación activa de la sociedad civil y de los empresarios, y pues bueno, fue un caso ejemplar en cuanto a lo que es la coordinación de acciones con el gobierno federal. Entonces, pues bueno, esa norma oficial mexicana está vigente y pues bueno, es un logro que se tuvo en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Los menores de edad no deben de conducir vehículos de motor por dos características, por la falta de pericia y por la falta de experiencia. Yo sé que existen licencias que se están otorgando a partir de los 15 años, no pueden manejar antes de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, un niño, porque eso es lo que es un menor de edad de 15 años, no debe manejar el vehículo de moto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se va a generar en algún momento algún accidente, una emergencia que debe de saber atender y que solamente lo da la pericia o la experiencia. Además, independientemente de eso, responder por la responsabilidad civil o penal que pudiera derivar de estos hechos. Ahora, ya como parte final, ¿cómo deben actuar los diversos actores frente al registro de siniestros viales, seguridad vial y la prevención de accidentes? A los actores me refiero al sector público, al sector social y al sector privado. Primero, es necesario consensuar acciones con los diferentes órdenes de gobierno para homologar acciones a nivel nacional. Es decir, para ir todos en una línea, en un mismo camino.
Se requiere llevar a cabo un trabajo de gestión o cabildeo, que se conoce como lobbying, entendido como el proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente informativo en el marco de las relaciones públicas de la empresa, grupo de interés social u organización con los poderes públicos. Considero que este es un tema muy importante porque es aquí donde se puede sensibilizar a quienes toman decisiones a nivel gubernamental, a nivel empresarial, para beneficiar a la sociedad. Es indispensable también formalizar instrumentos jurídicos a nivel federal, estatal y municipal con los sectores privado y social para delimitar participaciones de cada quien para hacer frente a los siniestros viales por medio de acciones, políticas públicas, acuerdos e iniciativas que deriven en hechos concretos para mitigar en su totalidad dichos siniestros. Y las normas jurídicas que regulan la seguridad vial y la prevención de accidentes, incluida la movilidad, deben estar siendo actualizadas periódicamente, dado el fenómeno que conlleva el cambio constante de las sociedades en su actuar como conglomerado humano. Verbigracia tenemos que hoy en día se registra mucho más movimiento de bicicletas y motocicletas que hace 5 años. Por eso yo les decía que si bien es cierto, es un punto a favor tener la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, esta debe ser perfectible y va a ir cambiando conforme la sociedad vaya cambiando. Hace 20, 30 años, pues la gente no caminaba con un celular en la mano. Hoy en día atravesamos las calles, caminamos sobre las banquetas, mandando mensajes con el celular sin levantar la cara a ver a dónde vamos. Entonces, hasta hemos visto algunos videos en los cuales una persona va caminando, no se fija, cae en una coladera y tiene una lesión. Entonces, yo estimo que es muy importante también que las leyes que regulan la seguridad y la prevención de accidentes también establezcan como obligaciones de los diversos sectores de la sociedad el cumplimiento de las leyes viales, de las leyes de seguridad vial. Y que si no cumplen con ellos, se les impongan también sanciones económicas, como le sucede a cualquier conductor de algún vehículo. Si una persona atraviesa el periférico y es detectada, debe de imponérsele también una sanción pecuniaria para que aprenda a respetar las reglas. Esto no sucede actualmente, quizás suceda en otros países, pero es importante considerar este aspecto. Recordemos que para cumplir la ley, desafortunadamente, hay dos aspectos. La primera es que si no se cumple la ley, se paga por un arresto, por una sanción privativa de la libertad, y la otra que nos hace cumplir la ley, nos guste o no nos guste, son las multas. Entonces, es importante que esto se considere en las nuevas leyes estatales, municipales e incluso federales para poder establecer un orden en cuanto a todos los que usamos las vías de comunicación. Entonces, pues bueno, creo que este tema, como ustedes podrán darse cuenta, es más complejo de lo normal. Implica muchos aspectos que si analizamos cada uno, pues nos podemos llevar 3, 4, 5 horas o más tiempo. Y pues bueno, el objetivo de esta plática es, en primer término, dar una conceptualización general, una primera vista a lo que es este tema de la seguridad vial. Y en segundo lugar, también ofrecer que Metis Asesores cuenta con la asesoría legal y administrativa en su experiencia para poder apoyar a los diversos actores que están vinculados con la prevención de accidentes. Llámese federación, llámese estados, municipios, organizaciones de la sociedad civil o empresas. Bueno, y en este caso, pues bueno, hay algunas organizaciones que ya han impulsado sus áreas de prevención de accidentes de manera particular, y con la que nos ha tocado trabajar más de manera directa, pues es la Cruz Roja Mexicana, que cuenta ya con un área de prevención de accidentes y que ha impulsado acciones, ha llevado coordinaciones con empresas, con organizaciones para promover políticas o para promover lineamientos que ayuden a atenuar las lesiones, las discapacidades y las disfunciones a causa de accidentes viales. Empresas también como AXA, que tiene su fundación a través de la cual se promueve este tema. Tenemos otras organizaciones internacionales que han participado en esto, como la Organización Panamericana de la Salud, con la cual se tiene una estrecha colaboración y que ha apoyado
de una u otra manera todas las acciones y las políticas que se han establecido en materia de seguridad vial y prevención de accidentes. Finalmente, quiero dejar esta frase de Alan Watts. Es un filósofo británico que tuvo la característica y el acierto de traducir, por decir un término, de traducir las filosofías asiáticas para las sociedades europeas y para las sociedades occidentales. Y él decía que para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Desde ahí debemos de tomar la seguridad, con la educación desde la primaria, educación en secundaria, educación desde casa, la práctica de esa educación para que la persona se adapte a que debe tomar medidas de seguridad. Yo creo que ninguno en su sano sentido deja un cuchillo filoso en manos de un menor de edad o de un niño de 5 años. Creo que existe esa noción que se trae ya dentro de la seguridad y es lo que debemos de explotar. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, las grandes sociedades, por la sobrepoblación que tienen, son difíciles de controlar. Así es que pues tenemos mucho camino por recorrer y sobre todo mucho camino para poder lograr lo que estamos pretendiendo, que es precisamente reducir al máximo las lesiones, las discapacidades y defunciones a causa de accidentes viales. Les agradezco mucho su participación, el interés que tienen en este tema y pues bueno, espero que haya podido generar una inquietud para que nos adentremos en este tema. Desafortunadamente se estuvo bajando un poquito la luz y veía yo un poco de problemas en la computadora, pero les agradezco mucho su atención y pues bueno, cualquier comentario que quieran hacer, pues estoy a su disponibilidad. Muchas gracias, Ricardo. Por supuesto que es un tema que da para muchas pláticas y seguramente que así las vamos a tener. Y pues bueno, yo quiero hacerte una pregunta nada más. ¿Cómo consideras, o más bien, en qué porcentaje consideras que la ley está ya implementada en las otras entidades federativas? Bueno, hay entidades federativas que han tenido el interés motu propio de poder regular el tema de la seguridad vial. Recordemos que este tema les ha permitido tener una mejor convivencia en sus sociedades. Entonces, al día de hoy todavía no están adecuadas a las bases que establece la ley. Quizá ya tengan los principios en sus legislaciones, pero puedo asegurarte que todavía falta más allá del 80-85% que los estados adecúen sus leyes. Están trabajando en ellos, en cada estado existen los consejos estatales de prevención de accidentes que dependen de las secretarías de salud estatal. Sus responsables pues son gente especializada que tienen la capacidad necesaria y los conocimientos para impulsar estas leyes. Desafortunadamente, pues como lo comenté al principio, pues no hay recursos humanos, no hay recursos materiales y máximo no hay recursos financieros. Pero todos ellos han estado trabajando, impulsando en la medida de sus posibilidades cómo modificar esas leyes y dar cumplimiento a la garantía constitucional de salvaguardar la salud pública. De manera particular, recuerdo pues que Querétaro impulsó una ley de tránsito y seguridad vial. Tenemos también Hidalgo, que sacó su ley recientemente. Tenemos el estado de Oaxaca, que ha estado trabajando arduamente en este tema. Y pues bueno, pues que ya se tiene un gran avance, así como el estado de Morelos. Se han hecho reuniones con los presidentes municipales. Cuautla es uno de los municipios que ya ha tenido un avance en esto. Y pues bueno, también tenemos el ejemplo del municipio de Valladolid en Yucatán, que en un lapso de 2 años pudo sacar su reglamento de tránsito y de seguridad vial con el impulso y el apoyo de la entonces presidenta municipal. He aquí donde yo le apuesto a lo que yo les decía que se debía de hacer, ¿no? Llevar a cabo un cabildeo, un lobbying para poder impulsar este tipo de reformas. Entonces, pues bueno, hay otros estados que ya tienen sus proyectos, Baja California, Sonora, Jalisco tiene un significativo orden jurídico en este tema, pero, pues bueno, falta mucho por trabajar en esto, ¿no? Claro.
Claro, tienes toda la razón. Y finalmente este enfoque que tiene del tema de salud, como que me gusta mucho, me llama mucho la atención y me parece que es poco conocido con toda la población. Pero bueno, mira, voy a las preguntas. Bueno, hay comentarios que nos hace la gente que nos está viendo. Jorge Gámez dice, pocos son los que usan las direccionales. Alberto García nos dice, felicidades por el tema escogido este día. Montserrat Hernández Godoy, saludos desde Valladolid, Yucatán. Muchas felicidades al licenciado Ricardo García Sarubi, sin duda un excelente tema. Si me permites, ahí la Sí. licenciada Montserrat, tuve el gusto de conocerla y fue una de las impulsoras en Valladolid de este reglamento de tránsito que les platico. Formó un equipo de trabajo muy interesante. Yo a ella no la conocía, la contacté vía telefónica y ella me contactó con la presidenta municipal. En ese entonces, la doctora Marta Híjar Medina era la titular del secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y nos dio la confianza para poder trabajar y poner en práctica esta idea que yo tengo de que es necesario primero sensibilizar a las autoridades. Y pues bueno, afortunadamente después de 2 años, el equipo de trabajo de la alcaldesa de Valladolid, coordinada por la licenciada Montserrat Hernández, lograron sacar ese reglamento de tránsito. Fui invitado a la sesión de Cabildo donde se aprobó el reglamento y la verdad la satisfacción fue muy grande, así es que pues bueno, agradezco sus comentarios y pues bueno, veo que sigue interesada en el tema. Claro, así es. Muchas gracias, Ricardo. Rocío, quiere hacerte una pregunta. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que qué tema tan enorme, gigantesco y qué exposición tan buena hiciste tú. Te agradezco enormemente. Yo no tenía la conciencia de las dimensiones, sobre todo la estadística que nos diste. Entonces, quiero abusar de tu expertise y decirte lo siguiente, preguntarte lo siguiente. Voy a usar una frase, dado que tú también usas frases, voy a usar una frase de Einstein que dice, nadie resuelve un problema usando el mismo pensamiento que lo generó. Es decir, no, es una frase icónica de Albert Einstein. Entonces, dada la naturaleza del tema, las estadísticas que muestras, las piezas reglamentarias que por supuesto aportan muchísimo, yo lo celebro, ¿qué acción, una o dos, creerías tú que serían torales para poder avanzar en la conciencia en particular de la población? ¿Qué harías tú para que los que manejamos tuviéramos un poco más de conciencia, para que los que van en la bicicleta entendieran que no pueden frenar a la velocidad que van y que pueden exponerse ellos y a otros, que las motocicletas, es decir, más allá de los reglamentos y la vigilancia, que estoy totalmente de acuerdo, ¿qué acciones de conciencia o educación tú creerías que podrían dar un salto o podrían catapultarnos hacia la comprensión de este tema tan difícil y tan doloroso como tú dices? Una o dos. ¿Cómo los ciudadanos podemos incrementar todos los transeúntes, los que vamos en bicicleta, los que tomamos la vía pública, los que manejamos, cómo podemos incrementar conciencia de este súper tema? Bueno, yo creo en algo muy importante. Desafortunadamente es extremadamente caro en lo que te voy a comentar, que requiere muchos recursos presupuestales, pero bueno, el día en que se da la final de fútbol del Mundial, ¿qué es? ¿Por qué la gente lo conoce? ¿Por qué la gente sabe lo que va a suceder ese día? Por la publicidad. Ok. Porque es un bombardeo impresionante en todos lados de que se acerca un evento deportivo. Si el Canelo Álvarez pelea, desde 2 semanas antes, un bombardeo impresionante, para poder tener en la mente que va a suceder eso. Lo veo también con la experiencia que se tuvo en su momento con el uso del cinturón de seguridad. Lo que les comentaba era cierto, vendían camisas que tenían el cinturón dibujado. Entonces la gente lo compraba. Pero cuando vieron que el agente de tránsito detenía e imponía sanciones, se empezó a difundir. No te vayas por acá porque hay mucho policía y está imponiendo sanciones porque no traes el cinturón de seguridad. Y se empezó a hacer toda una publicidad enorme, tanto por la sociedad como por la
televisión de usa el cinturón, usa el cinturón, usa el cinturón. Eso cuesta mucho. Entonces la gente llegó a adoptar ese principio de tengo que usar el cinturón de seguridad para subirnos al carro. Al día de hoy, por lo menos en la Ciudad de México, si vamos en nuestro carro, vamos en el transporte público y volteamos, vamos a ver que la gente trae el cinturón de seguridad. Desafortunadamente, nada más son los dos de adelante. Ahorita no se pretende que también lo usen los de atrás. Pero ya se empieza a ver más una concientización. Decía un maestro mío cuando estaba yo en la secundaria, ¿no? Su frase que nos caía gorda, pero ahora que lo analizo tenía razón. Jóvenes, concientícense. Y nos daba risa esa frase. Y no la entendíamos quizás en su momento, ¿no? Pero el maestro hoy lo entiendo. Concientícense, es lo que necesitamos. Y yo creo que esto puede empezar desde la educación familiar, desde la educación escolar, la misma educación universitaria, la misma experiencia empresarial o laboral. Eso nos lo va a permitir. Hay una experiencia que acabo de ver recientemente. Cruz Roja Mexicana se contactó con la gente del Estadio Azteca y promovieron a través de las pantallas gigantes pues el uso de cinturón, no consuman ni nada. Pero desafortunadamente no se le dio esa difusión tan grande y me tocó ir al partido del América contra Monterrey el año pasado y ahí se puso, ¿no? Pero no se hizo ninguna alusión al público espectador, vean la pantalla, a pesar de tener esas bocinas, ¿no? Entonces, es muy loable la oportunidad que dio el Estadio Azteca para eso, o incluso el Club América, pero nos falta mucho por trabajar, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Se celebra ese primer paso, pero todavía hay que seguir trabajando. No es fácil, porque hay que hacer un trabajo de lobby. Y el trabajo de lobby lo tenemos desde que somos chicos. Si el papá no da permiso para ir a una fiesta, ¿con quién vamos a hacer el trabajo de lobby? Con la mamá, para convencerla. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los diferentes actores de la sociedad civil, convencer, hacer trabajo para que los grandes personas que toman decisiones en este país puedan impulsar estas acciones de prevención de accidentes y seguridad vial. No nada más es expedir la ley, porque no es algo tajante, sino pues somos más de 120 millones de mexicanos. ¿Quién va a aplicar la ley para 120 millones de mexicanos? Necesitaríamos otros 160 millones de policías para hacer esto, ¿no? Entonces, es concientizar. Entonces, empieza desde casa. Entonces, pues, hay un trabajo muy grande por delante. Muy bien, muy bien. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por tus comentarios. Pues bueno, tengo un comentario más, igual de Montserrat Hernández Godoy. Dice, tuve el privilegio de trabajar con el licenciado Ricardo y sí, impulsamos un reglamento y muchas gracias, Ricardo, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Ay, pues le agradezco el regreso de las flores, entonces, pero pues bueno, son los grandes satisfacciones que se tienen estos temas, ¿no? Lo personal, el tiempo que trabajé en esa área, pues creo que se lograron cosas importantes. Que se pudo haber logrado más es un hecho, eso sí es un hecho, pero pues bueno, lo poco que se pudo aportar, pues está ahí latente, ¿no? Y pues bueno, el trabajar en este tema con la experiencia que tienen los integrantes de Metis Consultores, pues podemos seguir impulsando estos temas, ¿no? Desde la consultoría. Así es, Ricardo. Pues muy bien, pues mire, ya son las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Ricardo. Nuevamente, excelente tema. Pues vamos a seguir nosotros con nuestros miércoles de retrospección y pues bueno, te doy nuevamente las gracias, Ricardo, y pues seguimos aquí con la consultoría y con los trabajos que hemos hecho con todas las entidades federativas. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias.